estamos aquí y vamos a pedir a Dios que nos ayude para transmitir el mensaje y que todos seamos fortalecidos, enriquecidos y bendecidos. So we're going to pray now. Vamos a orar. Let's pray. Te damos gracias, bendito Dios, en este día por tu palabra, Señor. Recibe toda la adoración, la alabanza que te hemos brindado solamente a ti, porque solo tú mereces toda la honra y toda la gloria. El Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, también eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos, y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesus, amen. La semana pasada el pastor Benjamín estaba hablando acerca de la indiferencia espiritual. Last week, Pastor was talking about spiritual indifference. Y este tema también lo debimos haber repasado en los grupos de vida. And we also talked about this in our life groups. Por eso quisiera preguntar rápidamente a algún valiente, And I would like even to ask a brave person here, ¿qué es la indiferencia espiritual? ¿Qué aprendieron? what ¿Alguien? is spiritual indifference? Recuerden que los valientes reinarán, conquistarán el reino. Remember that the brave ones will overcome. ¿Alguien que diga rápidamente, según lo que aprendieron, qué es la indiferencia Do you espiritual? guys remember anything from last week or your life groups? What Nadie. spiritual indifference is? ¿O no hubo grupos de vida esta semana? Or maybe there wasn't no life groups this Bueno, week. está bien. It's okay. Vamos a decir en pocas palabras que lo que aprendimos la semana pasada, Now, we're going to share a couple words of what we learned last week. que la indiferencia espiritual es sinónimo de apatía, That spiritual indifference is synonymous to apathy, pereza y descuido. laziness, and being careless. Es toda actitud que proviene de la carne y no del espíritu. It's all that comes from the flesh and not of the spirit. Por eso también lo vemos en el estándar de adoración. And that's why we also see this in the standard of worship. No es todo lo que decimos o cantamos, It's not always what we sing or say, sino lo que somos. but rather who we are. Dios nos llama a caminar en fe, God asks us to walk in faith, probar nuestros caminos y obras to test our ways and to search our ways. y asegurarnos de que Cristo realmente vive en nosotros. Be sure that Jesus lives in us. En 2 Corintios 13:15 dice, And 2 Corinthians says this, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hoy no voy a dar una segunda parte de este tema, today I'm not going to give a second part to this topic, pero sí quiero decir que está muy relacionado con el tema de hoy. but I do want to emphasize that it is related to what we're going to talk about today. No lo han puesto en la pantalla, pero bueno. I guess the screens aren't working. El tema de hoy se llama ¿hasta cuándo? Today the topic is until when. Es una pregunta que tal vez muchos de nosotros, sin excepción, se ha hecho esa pregunta. Maybe at some point in our lives we've made that question to ourselves. La hemos usado en diferentes momentos, como por ejemplo, We've used that example for at different points, like algo clásico en el hogar. something classic that we say in the home. A un hijo le decimos, arregla tu cuarto, We say to a child, "Hey, pick up your room," y no lo hace. and they don't do it, Lo volvemos a decir, and then we say it again, y a la tercera vez le decimos, ¿hasta cuándo no haces caso? and then we say, "Until when? ¿Hasta cuándo no arreglas este alboroto? Until when will you pick up your room?" Es un momento de enojo del padre, ¿verdad? It's a point where the parent is frustrated, Algo así vemos en la Biblia también. and we see it also in the Bible. Si leemos en Mateo 17:14, And if we read it from Matthew 16, 15 y 16. 17, Solo vamos a leer el último capítulo, le voy a explicar rápidamente lo que estaba pasando. Jesús estaba ministrando a las multitudes and Jesus was talking to the multitudes, to the people. y vino un hombre corriendo y se arrodilló ante él And there was a man that came running to him and kneeled towards him. y le suplicó y le dijo, Señor, ayuda a mi hijo And the man asked Jesus, "Help my son. que está endemoniado. He's demon possessed." Y
Le he dicho a sus discípulos y no han podido sacar el demonio. And I was asking your disciples, but they could not do it. Entonces ahora sí leamos la reacción de Jesús en el versículo 17. And then we see the reaction of Jesus in verse 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esa reacción de Jesús fue fuerte. That reaction of Jesus was pretty strong. Tal vez estaba demostrando decepción porque ya le había enseñado a los discípulos y como que no aprendían. Maybe it showed disappointment from them. Pero en realidad después, y si ustedes siguen leyendo el pasaje, But if you notice, if you continue reading the passage, él explica he por explains qué los discípulos no pudieron sacar el demonio. why the disciples couldn't take out the demon. Hay otro tipo de hasta cuándo que usamos nosotros. And there's another type of until when we use that phrase in different Por situations. ejemplo, en situaciones como enfermedades, Sometimes in illnesses, nos hacen exámenes, hemorragias, radiografías, they do different exams, lab tests, and these are the things that we ask. nos mandan una lista que ni con nuestro sueldo alcanza para comprar medicinas, There's a whole prescription list that we can't even pay for. tantas cosas, And pero so, la enfermedad no se va. and so many things we do, but the illness does not go away. Igual pasa con la situación financiera And the same way in a financial situation o falta or need trabajo o cosas así. or needing just a job or anything like that. Entonces, en una forma desesperada decimos, ¿hasta cuándo And there's no a- termina esto? And we're all desperate in those situations, asking until when. Pero hoy les quiero hablar de otro hasta cuándo. But today I want to speak on a different type of until when. Uno que fue dicho hace aproximadamente 2.800 años atrás, I want to talk about specifically one where that happened 2,800 years ago. en un momento clave de la historia de Israel. In the moment in history for the people of Israel. Y fue dicho por un hombre And it was said by a man que yo lo considero uno de los profetas más grandes de que la Biblia habla, and it's considered one of the bigger prophets that the Bible emphasizes. el profeta Elías. And it was the prophet Elijah. Para eso vamos a leer en 1 de Reyes 18, And we're going to see first Kings. empezando desde el versículo 20 y 21. We're going to read from 20, 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías era un hombre Elijah, que was, perdón. Elijah was a man. tenía un celo vivo por Jehová. He had a living jealousy for God. Pero este celo no era el celo que nosotros conocemos. But this isn't the type of jealousy we're used to. Como en alguna ocasión yo vi a una mujer I remember one time I saw a woman. que estaba conversando alegremente con un hombre, con un muchacho. I saw a woman like freely speaking to this man once. Y llegó el novio de esta chica And this boyfriend came, the one that was Y from le dijo, the woman. And así te quería encontrar. and he said, this is how I wanted to find you. Sabía que estabas con otro más. I saw you with somebody else. I knew it. Entonces la chica lo miró y le dijo, And then él es mi primo Santiago y ahí está su mamá que es mi tía María. the young woman said, this is my cousin, Santiago, and her mom's right there. Entonces el chico dijo, And then dijo, mucho gusto, encantado en conocerte. ¿Cómo está, señora María? and the young man said, oh, then nice to meet you. Hello. Los celos no son, de ese tipo de celos no se está hablando aquí. We're not talking about that type of jealousy. El celo vivo por Jehová que sentía Elías The living jealousy that we see that Elisha was living out. significa que su corazón ardía con una pasión total y exclusiva por Dios. We see that it was this type of fire that was exclusive for God. No era un celo frío ni de rutina. It wasn't a cold one, nor one of routine. Era un amor encendido
que no soportaba ver cómo el pueblo abandonaba a Dios. It was a love for God that it hurt him to see the people of Israel leave God. Y peormente adoraba ídolos. And even worse, they worshipped other gods. Por eso, And that's why, aunque se quedó solo, even though he was left alone, no cayó he didn't fall. y confrontó la indiferencia de Israel. And he confronted the indifference of the people of Israel. El rey Acab había llevado al pueblo a la idolatría. And the King Ahab had taken the people of Israel to idolatry. Había 450 profetas de Baal. There was 140 prophets of Baal. Y Elías confronta al pueblo con esta pregunta directa y valiente. And Elisha confronts the people with a direct question. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, le dijo. He said, how long will you waver between two opinions? Es decir, ¿hasta cuándo van a estar divididos entre dos opiniones? Until how long will you guys be divided in your guys? ¿Hasta cuándo van a servir a dos señores? Until how long will you serve two lords? Dice que el pueblo no respondió palabra. And it says here that the people did not respond anything back. Esa era la indiferencia del pueblo. That was the indifference of the people. Entonces Elías lanza un desafío. And so Elijah challenges the people. En los versículos 22 al 24 dice, del capítulo de 1 Reyes 18, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. 2 bueyes, 2 altares, sin poner fuego, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. So there were 2 bulls, and there were 2 altars, and with no fire, and whichever one was able to be consumed, we would know who is the true God. Los siguientes versículos, pues, se habla de que los profetas de Baal And then the following verses, we can see that the prophets of Baal empezaron a hacer su ritual para invocar a su Dios, you can see that they started to do their ritual to see if they could start that fire, para que responda. so that you could see if their God responded. Entonces ellos empezaron a gritar, a saltar, And so those people started to scream, and they started to sing and do very different things. incluso se cortaban con cuchillos, And even they would cut themselves and hurt themselves. pero Baal no respondió. And Baal would not respond. Entonces llegó el turno de Elías. And then it was Elijah's turn. Y miren lo que dice en los versículos 36 al 39. And then we can see it from 36 to 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová y que tú haces volver a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué momento tan poderoso. How powerful is this moment? El fuego no solamente consumió el sacrificio, al animal que estaba ahí, Not only did the fire consume the animal that was sacrificed, sino la leña mojada, But las piedras y hasta el agua en la zanja. everything was wet. Everything that was used was wet, so it shouldn't have been consumed. Viendo eso algo tan impresionante, And seeing such an impressive thing, dice que el pueblo cayó postrado y confesó, the moment there, the people started to worship God right then and there. Jehová es el Dios. That
God, Jehovah, is the Lord. El pueblo vio el poder de Dios y reconoció que hay un solo Dios real y verdadero. And the people saw that there was only one true God from that. Quisiera nuevamente resaltar tres aspectos importantes. Primero, la indiferencia de Israel. We can see some important things here, and we see that first, the people of Israel. El pueblo conocía a Jehová. The people knew who God was. No era que no lo conocía, lo conocía. It's not that they didn't know who he was, they knew who he was. Ellos sabían de los milagros que Jehová había hecho desde que Dios los sacó de Egipto. They knew that God had even taken them out of Egypt. Vivían en una completa indiferencia. But they still came with a complete indifference. Sabían la verdad, pero no les importaba lo suficiente. They knew the truth, but they didn't care enough. Seguían divididos entre Jehová y Baal. They were still divided between God and Baal. Y tal vez esa es la misma indiferencia espiritual que vimos en la enseñanza de la semana pasada And it's the same indifference that we see from last week's teaching con respecto a la iglesia. with respect to the church. El segundo punto es que el desafío de Elías le pregunta ¿hasta cuándo? And then the second challenge of Elijah was, until when? Una pregunta que los lleva urgentemente a decidirse. It's a question that takes us very quickly to make a decision. Le dice, si Jehová es Dios, And it says, if God is Lord, seguirle con todo el corazón, we shall serve him with all of our hearts obedecer sus mandamientos, and accept his commandments serle fiel. and be faithful to him. Pero si Baal es Dios, But if Baal is God, seguidlo, we should follow him, pero no esperen bendición. but don't expect any blessing. En ningún momento Elías les permitió ninguna neutralidad. And in no moment did Elijah allow any neutrality. Tenían que tomar una decisión entre dos. You couldn't be in the middle. You had to make a decision. Hoy Dios tampoco permite eso. And today we see that God does the same thing. El tercer punto es la manifestación del poder de Dios. To see the manifestation of the power of God. Baal quedó en evidencia. Ba- Baal quedó en evidencia. Baal had given in evidence Era mudo, that he was mute impotente and he was impotent y no existe. and that he didn't exist. Jehová respondió con fuego del cielo. And God had responded with fire from heaven. Israel volvió a comprobar que su Dios es real, vivo y poderoso. And it was again that he proved that he was the God of Israel who was alive. El mismo Dios que lo sacó de Egipto The same God that taken con him out of mano Egypt fuerte. came even stronger. ¿Por qué recordamos esta historia? Why do we share this story or remember it? Porque hoy en día Because today, el mismo Dios de ese tiempo, the same God that was then que es el mismo de hoy, is the same one of today. sigue haciendo la misma pregunta Why does he still ask us this same question? a su iglesia, To his church, a la gente que vive sin rumbo. to the people who are living without aim or any goal in their life. En el tiempo de Elías, Dios convocó al pueblo de Israel In the time of Elijah, God had left the people of Israel para confrontar su indiferencia. to confront their indifference. Hoy, de la misma manera, And in the same way, today, Jesús convoca a su iglesia Jesus invokes his church y a la gente que anda, and to the people que no anda en sus caminos. who are not in his ways. ¿Cuáles son los Baales de hoy en día? And what are the Baals of today, of this day and age? Dinero, Money, placer, pleasure, también pueden ser sufrimientos and it could even be sufferings que no permiten a esas personas ver al Dios verdadero. that don't allow us to see the true God. La iglesia de Dios hoy es convocada por medio del Espíritu Santo, And the church today is invoked by the Holy Spirit por la predicación de su palabra. through the preaching of his word. Dios nos ha reunido aquí esta mañana And God has united us this morning para que escuchemos su voz. so that we can hear his voice. Elías hizo esta pregunta: And Elijah had made this question: ¿hasta cuándo seguiréis indecisos entre dos pensamientos? until when will you be between two opinions or decisions? Jesús hace la misma pregunta, And Jesus makes the same question. pero la pregunta sale de la boca del Hijo de Dios. But this time,
This question comes out of the Dios mouth of mismo the te Son of está God. preguntando a ti, ¿hasta cuándo? And God is asking us the same today. Elías planteó el desafío. Elijah had planted the challenge. 2 altares, 2 sacrificios, 2 altars, 2 sacrifices, y el Dios verdadero respondería con fuego. and allow the real God to respond in that situation. El desafío de Jesús que plantea hoy para la iglesia And the challenge of Jesus for the church today, es todavía más directo y personal. and is even more direct and more personal. En Apocalipsis 3, 19 y 20 dice: When we see in the book of Revelations and what it says, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no nos está retando a formar o a crear un altar de piedra. Jesus isn't challenging us to make an altar of stone. Nos está retando a abrir nuestros corazones What he's challenging us to do is to open our hearts y a tomar una decisión and to take a decision, definitiva. definite decision, No acepta una fe tibia not to have a lukewarm ni un faith corazón dividido, or a divided heart, sino que debes tomar una decisión but rather to take a decision definitiva. and definitive. Elías demostró que Jehová es Dios. And Elijah was able to show that God was real. Cuando cayó fuego del cielo y el pueblo lo vio y exclamó, Jehová es el Dios. And when fire came from heaven, then the people shouted, Jehovah is Lord. Hoy Jesús demuestra que Jehová sigue siendo Dios, And Jesus is still proving that God is Lord. pero de una forma mucho más poderosa. But there's even more powerful, something more powerful. Él no solo hace caer fuego sobre un altar, Is that not only did fire come down to the altar, Él vino del cielo y se entregó a sí mismo como el sacrificio perfecto. he came down to become the perfect En la sacrifice cruz. in that cross. Murió y resucitó al tercer día He came and resurrected that third day. y envió el fuego del Espíritu Santo para nosotros. Sent the fire of the Holy Spirit for our altars. Ese fuego que transforma vidas. And that's the real fire that transforms lives. Cada vez que una persona se arrepiente, Every time a person repents, cada vez que un corazón es cambiado, every time a heart is changed, cada vez que alguien recibe paz en medio de la guerra, every time somebody receives peace in the middle of battle, provisión en medio de la carestía o liberación del pecado, the praise in the middle of moments that are difficult or even of fault, ahí cae el fuego de Dios. that is where the fire of God falls Tanto la on. iglesia como los que todavía no forman parte de ella, And just like the church and those who haven't formed part of the church or haven't been able to, lo podemos ver y reconocer. we can see it or recognize it. Igual como Israel, el pueblo de Israel cayó postrado hace 2800 años atrás. In the same way that the people of Israel fell face first 2,800 years ago, Nosotros también podemos decir, we can also say Jehová es el Dios, Jesús es el Señor. that Jesus is Lord and God is Lord. Por eso, hermanos, así como los que todavía no conocen a Cristo, For the brothers that don't know Christ, tenemos la oportunidad como tuvo Israel, we have the same opportunity de ver y reconocer al único Dios verdadero, to recognize the one and true God, que todavía sigue llamando, that they are still getting que called todavía out sigue esperando que tú te and decidas. still are waiting for you to decide. Elías fue un gran profeta, Elijah was a great prophet. fue arrebatado en vida, él no murió. He was taken from this life. He didn't Usted, die. usted puede leerlo en 2 de Reyes 2, You could even get there on 2 Kings. pero Jesús Two. es mucho más. But Jesus is even more. Elías fue llevado al cielo, Elijah was taken to heaven, Jesús vino del cielo. but Jesus came from heaven, Emmanuel, Dios con nosotros. and he is God with us. Elías hizo señales. Elijah showed signs, Jesús es el Señor de las señales porque Él es Dios. but Jesus is the Lord of these signs, these miracles, for he is God. Elías se fue. And Elijah had left, Jesús está presente por medio but de su Jesus Espíritu is Santo. present through his Holy Spirit. Elías ofreció sacrificios. Elijah
offered sacrifices. Jesús fue el único y suficiente sacrificio perfecto. Jesus became the Ya no hay only más sacrificio. perfect sacrifice. There is no more sacrifices needed. En Hebreos 9, 11 y 12 dice, And in Hebrews 9, it says, 9 and 11, it says this. perdón, voy a leerlo porque aquí lo tengo un poquito incompleto. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No necesitamos más sacrificios. We don't need any more sacrifices. La semana pasada y hace unos días atrás se celebró la Semana Santa And a couple weeks back, we celebrated the Holy Week. y muchos hacen penitencias. And a lot of people bring penance. Por lo to menos their en life. mi país hay gente que anda de rodillas kilómetros hasta llegar a un sitio. And in my country, there's people that walk miles on their knees. Es que estoy haciendo una penitencia Es para que la Virgen tal, I'm showing penance for para this que bendiga virgin mi casa. so that I can go, so that she can bless my home. No necesitamos, Jesús ya lo hizo. We don't need to do that because Jesus already made Él that es el único y sacrifice. suficiente He is the only and sufficient sacrificio sacrifice, perfecto. perfect sacrifice. Él puede transformar la vida de cualquiera que venga a Él con sinceridad. He can transform any life that comes to him sincerely. Hay muchos altares modernos There are many modern altars que se siguen reemplazando con la adoración a Dios. that keep being replaced with the true worship of God, Dinero, poder, placer. with this money, power, and pleasure. Pero esos altares, esos baales, But those altars of Baal también callan cuando los necesitamos. also fall when we really need them. Pero cuando invocamos al Dios verdadero, Oh, when- cae When fuego we invoke the name of the true Lord, para nosotros. fire falls down for Nos us. vuelve a dar la vida. It continues to give us life. Jesús es más poderoso. Jesus is way more powerful. Elías fue un gran profeta que pidió fuego del cielo, Elijah had asked for fire to come from heaven. pero Jesús es el fuego. But Jesus is that fire. Él no solo hizo milagros, sino que es el Señor del milagros. He isn't only the one that produces miracles, but he is the man of miracles. En Hebreos 1, In Hebrews creo 1. que está ahí, ¿no? Hebreos 1, 1 al 3. Hebrews 1, ¿Está ahí? 1 through 3. A veces, ¿no? Sí, no, que no alcanzo a ver. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es poderoso, es más poderoso. Jesus is way more powerful. Dije al principio que Elías fue uno de los profetas más grandes y poderosos que la Biblia cuenta, We had mentioned how powerful Elijah was as a man, pues Jesús fue mucho más que él. but Jesus was way more powerful. Elías confrontó a 450 profetas de Baal. He confronted 450 prophets. Jesús confrontó el pecado, la muerte Jesus y el diablo y confronted lo sin, venció death, para siempre. And this world, so that he can overcome them forever. Su poder no es temporal, es eterno. And his power isn't temporary, it is forever. Jesús es más fuerte. And Jesus is more powerful. Elías fue arrebatado vivo al cielo. Elias was taken up to heaven. Jesús vino del cielo, But Jesus- murió, resucitó y hoy está vivo But Jesus had came and he had been risen from death y and now is presente por su Espíritu Santo. alive and present through his Holy Spirit. Jesús ofrece mucho más. And Jesus offers way more.
Elías demostró que Jehová es real en un momento dramático de la historia de Israel. And Elijah was able to prove that God was real in one dramatic point in Israel's history. Jesús no solamente demuestra que Dios es real, sino que Él es Dios con nosotros. But Jesus doesn't only prove that God is real, but that he is God, Y ofrece soluciones reales y duraderas. and he is also everlasting in our life and forever. En medio de las guerras que destruyen vidas y de una crisis económica que sube los precios, In the moment of having war that brings prices up and there's devastation all around, el mundo no tiene respuestas. the world doesn't have answers to all these things, Jesús sí. but Jesus does. Ofrece paz verdadera He Provisión offers eterna. true peace, y transformación completa. eternal provision and transformation. Él confronta la indiferencia con su amor. He confronts indifference with his love. Y Jesús no solamente hace esta pregunta, And Jesus doesn't only ask or make these questions. ¿hasta cuándo seguiréis indecisos? Until when shall you be indecisive? Él mismo es la respuesta. He himself is the answer to these Su questions. presencia es constante, His presence is su constant. poder es superior His power is y su superior. oferta es eterna. And his offer is eternal. Si hay alguien aquí que todavía no ha tomado una decisión por Cristo, And if there is somebody here who hasn't taken a decision for Christ, tal vez es la primera vez que vienes a un servicio maybe it's the first time you came to a Como service este. like this, o tal vez has venido 1, 2, 3 veces, maybe 2 or 3 times, pero no has tomado esa decisión. and maybe haven't taken that decision. Tú también puedes estar viviendo entre dos pensamientos. You can also be coming with 2 mindsets. Sabes que hay un Dios, You know there is a God, pero sigues confiando en otras cosas But para you're ser s- feliz. but you're still trusting in other things to be happy. El dinero, las relaciones, el trabajo, That'd be money, jobs, relationships, el placer be more pleasure, o simplemente vivir a tu manera. or simply to live your own way. Quieres la bendición de Dios, You want the blessing of God, pero no quieres entregarle todo tu corazón. but you don't want to turn in your whole life to God. Jesús es mucho más grande que Elías And Jesus is way greater than y te Elijah. está preguntando, And he's asking hoy. you today pero con mucho más amor, with way more love. ¿hasta cuándo Until vas a cargar solo con tus problemas, until when are you gonna carry your con own tus problems miedos, with your own fears, con tus pecados, with your sins, con tu vacío? with your emptiness? El mundo tal vez te promete muchas cosas, This world will continue promising you many things: éxito, success, seguridad, security, felicidad, happiness. pero como los sacerdotes de Baal But the same way that it happens to the prophets of Baal, nunca van a responder con fuego. they are never going to answer with fire. Solo Jesús responde. Only Jesus responds with fire. Solo Él es el Dios verdadero. Only He is the true Solo Él murió God. por ti en la Only He cruz died for you on that cross y resucitó para darte una nueva vida. and resurrected so that you can have a new life. Por eso hoy no te puedes quedar callado And so today you can't stay como aquel silent pueblo de Israel. like the people of Israel when they asked them that question. Hoy puedes responder. Today you have the opportunity to respond. ¿Quieres tomar esa decisión? Would you like to take that decision? Si hoy escuchas la voz If today you hear the voice de Jesús, of Jesus, no endurezcas tu corazón. don't harden your heart. Recuerda que Jesús está a la puerta de tu vida y llama. Know that Jesus is at the door of your heart and your Ábrele life, tu corazón y recíbelo. and open your heart and receive Him. Nosotros vemos lo que pasa en el mundo, And we see what's going on with today. cada vez más peligroso, Every day is more and more dangerous, incierto, unsure, con violencia, with more violence, familias rotas, broken families, more broken families, enfermedades, crisis económica, more economic crises and more illnesses, mucha desesperanza. and a lot of desperation. No sabemos qué va a pasar de aquí a mañana. We really don't know what's going to happen tomorrow. Hubo un hombre que llegó a una iglesia cristiana There was a man that came to a Christian church, y andaba en esas motos modernas, veloces, and he was in one of those fast motorcycles,
escuchó el mensaje de salvación. He heard the message of salvation. El pastor lo invitó para que recibiera a Cristo en su corazón. The pastor had invited him so that he can hear the message of salvation. Él dijo, no, hoy no, He said, "Nah, I'm good. otro día será. Another day." Y se fue en esa moto velozmente. And he had taken that ride away. A una cuadra antes de llegar a su casa, A block before he had gotten home, un camión a toda velocidad se pasó el alto a truck had missed a light y lo aplastó and y murió instantáneamente. had killed him instantaneously. No hubo otra oportunidad, There was no more opportunity. no hubo otro día. There was no other day. Y aunque yo no quiero que pase eso contigo, Though I don't want that to happen to you, lo que yo quiero decir es que what I do want to say is that hoy es el día de salvación. today is the day of salvation. Hoy es el día que Jesús te está ofreciendo Today is the day that Jesus darte offers vida, to give you life, sacarte de todas tus to situaciones. take you out of your situation. No lo dejes para mañana. Don't leave it for tomorrow. No te quedes callado. Don't stay Responde. silent. Respond. Dice Juan 14:6, And John 14 says this. perdón, Juan 3:16, John porque de 3:16. tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tú puedes hacer una decisión por Cristo? How can you make a decision for Christ? En Romanos 10:9 y 10 dice In Romans it says this. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy tienes que confesar que Jesús es el Señor para que puedas ser salvo. Salvo de todas estas situaciones. And you have to confess that Jesus is Lord so that you can be healed Ven and y saved. recibe a Jesús. To come and receive Jesus. Una vez más, Él dijo en Apocalipsis 3:20, And he had said in Revelations, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor en Mateo 11:28. Así como el fuego cayó y consumió el sacrificio de Elías, in the same way that he came and was consuming the sacrifice and the offering of Elijah. hoy la presencia y el poder de Jesús Today- pueden consumir Today the power of Christ should consume todo lo que impide que tú puedas vivir para Él. everything that impedes you to serve and to live for him. Miedo, amargura, problemas familiares, Fear, bitterness, and family problems, placeres, cosas materiales. pleasures, and material things. Te quiero ayudar para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. I want to help you so you can receive Christ as your Lord and Savior. Como dije, tal vez no importa, Like I said, perdón, si tú has venido una, dos o tres veces, pero no has tomado esta decisión. whether you've made this decision or not, Solo tienes que hacer una oración. all you have to do is make this prayer. Tal vez los que están viendo por las redes sociales también Maybe the ones who are listening over the live stream quieren recibir al Señor. want to receive the Lord. Para esto hay que hacer una oración. For this, we make this prayer. Repite conmigo esto. Repeat this with me. Cierra tus ojos. Close with your eyes. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco que soy I pecador recognize that I am a sinner, y he vivido lejos de ti. and I have lived far from you. Te pido perdón por mis pecados. I ask forgiveness for my sins. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste. I believe that you had died for me and resurrected for me. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. And today I receive you as my Lord and Savior. Entra en mi vida y transfórmame. Enter into my life and transform me. Amén. Amen. Si tú repetiste esta If you oración, had made this prayer, ya eres salvo. you are now saved. Ya te has convertido en un hijo de Dios. You have now been made a child of God. Y el Señor te va a mostrar, And the Lord will show you como cantábamos esa how canción, we sang that song, que Él obra that aunque no estemos viendo. He will be working even when we don't see Y him. quizás pues
And maybe si tú has hecho esta oración, you have made this prayer. al final del servicio, At the end of this service, acércate a uno de los ancianos get close to one of the o a la elders pastora or y dile que tú pastor, hiciste esa pastora, oración. and tell them that you had made this prayer, Y ellos orarán por ti and they will pray for you, y te darán algunas and instrucciones. they shall give you some instruction. Pero también quiero referirme a nosotros, los que ya conocemos a Cristo. And I also want to talk to the ones who already know Christ. Hay una indiferencia en la iglesia hoy. There is an indifference in the church today as well. Conocemos a Jesús, That we know Christ, venimos a la iglesia, we come to church, pero seguimos viviendo divididos entre Dios y el mundo. but we are living divided from the world and God. La misma pregunta también es para And the nosotros. same question is for each one of us. ¿Hasta cuándo Until when? estás dividido entre dos pensamientos? Are you divided between two thoughts? Es el fuego del Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas It's the fire of the Holy Spirit that transforms our life y que nos ofrece soluciones. and offers solutions. Cuando estamos con duda, And when we're in doubt, falta de perdón, or lack of forgiveness, pecados escondidos, or hidden sin, frialdad en la oración o un corazón dividido, in cold prayer, or a heart that is divided, el Señor nos da la oportunidad the Lord has given us the opportunity de renovarnos, to renew us, de restaurarnos, to restore us, de regenerarnos to y de sanarnos completamente. to renew us and let us be free completely. Juan 1:9, 1 Juan 1:9 dice, And 1 John 1:9 says this. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú crees que estás siendo indiferente con el Señor, If you feel that you're being indifferent with the Lord, la invitación también es para ti. the invitation is also for you. La pregunta también es para ti. The question is also for you. Respóndele al Señor. Respond to the Lord. Dile, Señor, Let him know, Lord, ya no quiero seguir I don't want to continue en este caminar. in this walk. Quiero seguirte a ti. I want to follow you. Quiero confesar con mi boca. I want to be able to confess with my mouth Jehová es el Dios. that Jesús es mi Jehovah Señor. is Lord. Jesus is my Lord. Quiero vivir para ti. I want to live for you. Y quiero terminar con una oración. And I want to finish. Pongámonos de pies. If we can stand up, brothers and sisters, I want to end with a prayer. Y digámosle al Señor así. And if we could tell the Lord this, Señor Jesús, Lord Jesus, examina mi corazón. examine my heart. Perdóname por toda indiferencia, Forgive me for all my indifference, tibieza y pecado. lukewarmness. Renueva and mi sin. celo por ti como el de Elías, Turn on my jealousy for you like Elijah, pero con el poder de tu Espíritu Santo. but with your power of your Holy Spirit. Limpia todo lo que me impide vivir plenamente para ti. Help me to be able to live completely for you, Restaura mi primer amor to restore my first love, y hazme un creyente comprometido y fiel. and to make me a true believer of yours. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy